Para sus mejores fotos, nueva cámara Kodak Hobby 35. Este es el programa número 1. Hay algo realmente especial en esos momentos en los que te das cuenta de que una era ha llegado a su fin. ¿Recuerdas cuando ir al videoclub era la gran aventura del fin de semana? ¿O cuando usabas el teléfono público para llamar a casa? Es como cuando miras una foto vieja y sientes una mezcla de nostalgia y cariño, pero con ese pequeño toque de tristeza porque sabes que ya no volverás a vivirlo. Así es como me siento al pensar en esas tecnologías que desaparecieron con la llegada de los smartphones, esos gadgets que definieron una época y que, sin darnos cuenta, quedaron atrás, superados por la revolución digital. Vamos a hacer un recorrido por algunas de esas tecnologías icónicas, esas que marcaron nuestra juventud y, de alguna forma, nos ayudaron a entender el mundo a nuestro alrededor. Empecemos por uno de los objetos más representativos de la década de los 90 y principios de los 2000, el Walkman. Ese pequeño reproductor de casetes que en su época era lo más avanzado que podíamos tener. Recuerdo cómo te sentías imparable mientras caminabas por la calle con tus auriculares puestos, sumido en tu música, como si el mundo entero fuera solo tú y la melodía. El Walkman nos enseñó a tener nuestra música siempre con nosotros, incluso cuando no teníamos acceso a Internet. Claro, luego vinieron los CD players y los iPods, pero nada como ese primer Walkman, el cual representaba una libertad personal única. Cada cassette era un viaje, un testimonio de nuestra juventud y las canciones que nos definían. Hoy, con Spotify y Apple Music, las listas de reproducción infinitas son algo común, pero ese primer Walkman, con su sonido característico y el clic al poner un nuevo casete, sigue siendo un símbolo de una época dorada. Y si hablamos de cosas que desaparecieron, no podemos dejar de mencionar los teléfonos públicos. ¿Quién no recuerda la odisea de buscar monedas en el bolsillo, hacer esa llamada de emergencia y sentir que el mundo se detenía por un momento mientras el teléfono sonaba? Esas cabinas telefónicas que se encontraban en cada esquina eran más que simples dispositivos de comunicación. Eran pequeños refugios de privacidad en medio del caos de la ciudad. Entrar a una de ellas era como encontrar un rincón de paz, un lugar donde podías hablar sin que nadie te interrumpiera. Hoy, con nuestros smartphones, es difícil imaginar cómo dependíamos de esos teléfonos públicos para mantenernos conectados. La sensación de marcar ese número en el disco de números, con la esperanza de que te atendieran, era toda una experiencia. Y no podemos dejar de lado a las cámaras fotográficas analógicas. Antes de que todo fuera digital, esas cámaras de rollo eran nuestras compañeras en las fiestas, en los viajes y en cualquier momento importante de nuestras vidas. No había vista previa, no podías ver la foto de inmediato, pero aún así, cada foto tomada era un pequeño acto de esperanza, sabiendo que, al final, tendrías un rollo lleno de recuerdos para revelar. La espera era parte del encanto. ¿Y qué decir del momento de revelar las fotos, cuando veías cómo la imagen comenzaba a aparecer en el papel? Hoy, las cámaras digitales y los smartphones hacen todo instantáneamente, pero algo de esa magia, de la incertidumbre y la emoción por ver el resultado, se ha perdido. Siguiendo con esa misma nostalgia, ¿quién no recuerda las tardes frente al televisor de tubo? Antes de que las pantallas planas y los televisores inteligentes invadieran nuestras casas, el televisor de CRT, tubo de rayos catódicos, era la pieza central de nuestra sala. Ese resplandor verde que se formaba en la pantalla cuando se encendía, el ruido de los controles remotos que nunca tenían pilas, y ese momento en que te sentabas con tu familia para ver el programa favorito de la noche. No había distracciones, solo nosotros y la pantalla. Hoy, con el streaming y la televisión digital, las opciones son infinitas, pero la experiencia de sentarse frente al televisor, como parte de un ritual social, parece algo del pasado. Y si hablamos de entretenimiento, no podemos olvidar los salones de videojuegos. Antes de que las consolas de videojuegos se convirtieran en el centro del hogar, las máquinas arcade eran la verdadera esencia del gaming. Las luces brillantes, los sonidos electrónicos, el sonido del joystick y las monedas cayendo en las máquinas, todo eso formaba parte de una experiencia única. ¿Recuerdas la emoción de conseguir la mejor puntuación en Pac-Man o Street Fighter?
Esos momentos en los salones de arcade fueron fundamentales en nuestra juventud. Ahora, los videojuegos están a solo un clic de distancia, pero la sensación de entrar en un arcade, rodeado de amigos y desconocidos, y perderse en ese mundo de píxeles, ya no la vivimos. Y hablemos de otro clásico, los reproductores de VHS. Antes de que el DVD y el Blu-ray dominaran las estanterías, el VHS era el rey del entretenimiento en casa. Esa sensación de rebobinar una cinta, de esperar con ansiedad el inicio de la película, y por supuesto, la emoción de ver esa película en casa, como si estuvieras en el cine pero sin salir de tu hogar. Las videocaseteras fueron la puerta a un mundo de cine en casa. Y aunque todo ahora se transmite digitalmente, no podemos evitar extrañar el ritual de ir al videoclub a buscar la película perfecta, o la nostalgia de una cinta que, después de muchos usos, ya no daba la misma calidad de imagen. Claro, todos estos dispositivos, aunque representaban lo mejor de su tiempo, han quedado atrás en el camino del progreso. Los smartphones, esos pequeños dispositivos que caben en el bolsillo y que lo hacen todo, han arrasado con tantas tecnologías que parecían imprescindibles. Pero, a veces, uno se detiene y se pregunta, ¿realmente hemos ganado algo con toda esta conveniencia? ¿O hemos perdido el toque humano, la esencia de las cosas simples que hacían la vida más especial? Quizás, al final, la verdadera pregunta sea, ¿qué nos llevamos de todo esto? Y, más importante aún, ¿qué recordamos con cariño? Cuando hablamos de tecnologías que desaparecieron con la llegada de los smartphones, hay algunas que nos duelen más que otras, y no porque fueran más útiles, sino porque marcaron un momento de nuestra vida que ya no volverá. Hablemos de algunas más. Beepers, los mensajes VIP de otra época. Hubo un tiempo en el que recibir un mensaje en un beeper te hacía sentir importante. No cualquiera tenía uno, y si te llegaba un mensaje, significaba que alguien realmente necesitaba hablar contigo. Era como una notificación VIP, pero con más drama. No podías responder de inmediato. Tenías que encontrar un teléfono público o pedirle a alguien que te prestara su línea para devolver la llamada. Y claro, en los 90, eso significaba depender de la buena voluntad de los demás. Hoy en día, los beepers han sido completamente reemplazados por los smartphones, pero hubo un tiempo en el que eran el gadget más codiciado. Asistentes digitales, los abuelitos de Siri y Alexa. Antes de que pudiéramos preguntarle cualquier cosa a nuestros teléfonos, existían los asistentes digitales personales, también conocidos como PDA. Eran dispositivos electrónicos diseñados para llevar nuestra agenda, contactos y notas en un formato portátil. Básicamente, eran el intento de hacer una libreta digital. Modelos como la Palm Pilot intentaron revolucionar la productividad, pero la llegada de los smartphones hizo que todo lo que ofrecían quedara obsoleto. Ahora, en lugar de tocar una pantalla monocromática con un stylus, simplemente decimos, «Oye Siri, ¿qué tengo en mi agenda hoy?» Y listo. Radios de mesa, sonido con alma. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Antes de que nuestro smartphone nos despertara con cualquier canción de Spotify, teníamos radios despertadores. Esos aparatos no solo servían para sacarnos de la cama, sino que nos conectaban con el mundo desde el primer segundo del día. Te despertabas con la voz del locutor de turno, con las noticias o con la canción de moda. También estaban las radios portátiles, nuestras fieles compañeras en los paseos, en la playa o en las largas tardes de estudio. Hoy en día, la radio sigue existiendo, pero ya no ocupa el mismo lugar en nuestra rutina. Ahora todo lo escuchamos desde una app de música o podcasts. DVD y Blu-ray, la última generación del cine en casa. Hubo un tiempo en el que tener una colección de DVDs era un símbolo de estatus. Era emocionante ir a la tienda de películas, elegir un título y llevarlo a casa con la promesa de una noche de cine. Luego llegó el Blu-ray, con mejor calidad de imagen y sonido. Parecía que sería el formato definitivo, pero no contaban con la llegada del streaming. Netflix, Prime Video y compañía hicieron que el concepto de comprar películas pareciera innecesario. Ahora,
tenemos miles de opciones al alcance de un clic, pero hemos perdido la sensación de atesorar una película favorita en formato físico. Cable y televisión satelital, cuando ver la tele tenía horarios. ¿Recuerdas cuando esperábamos toda la semana para ver el nuevo capítulo de nuestra serie favorita? La televisión por cable y satelital era la forma en la que consumíamos contenido antes de que llegara el streaming. Había algo especial en sentarse frente a la pantalla y compartir la experiencia con millones de personas en tiempo real. Ahora, con plataformas como YouTube, Netflix y Disney Plus, podemos ver lo que queramos, cuando queramos. La televisión sigue ahí, pero ha perdido su magia colectiva. Antes, si te perdías un episodio, tenías que esperar la repetición. Ahora, simplemente le das play cuando quieras. iPod y reproductores MP3. La revolución de la música portátil. El iPod fue una de las invenciones más queridas de Apple. Fue el gadget que cambió la forma en que escuchábamos música, permitiéndonos llevar cientos de canciones en un dispositivo pequeño. Luego vinieron los MP3 players, con su promesa de horas interminables de música sin necesidad de cargar pilas de CDs. Pero cuando los smartphones empezaron a incluir almacenamiento masivo y servicios de streaming, estos dispositivos dejaron de tener sentido. Hoy en día, tenemos toda la música del mundo en la palma de la mano. Pero hay algo que extrañamos de esos días, en los que elegir qué canciones llevar en el bolsillo era una tarea casi sagrada. Módems con SIM card. Internet en movimiento, pero con sufrimiento. Antes de que el Wi-Fi estuviera en todas partes, y antes de que los datos móviles fueran ilimitados, existían los módems USB con SIM card. Eran la forma en que nos conectábamos a Internet desde cualquier lugar, o al menos lo intentábamos. La velocidad era una lotería. A veces tenías conexión decente, pero en muchas ocasiones terminabas esperando una eternidad para que una página cargara. Lo peor era cuando consumías tu límite de datos y la velocidad bajaba a niveles desesperantes. Hoy, con los smartphones y sus planes de datos generosos, aquellos módems quedaron en el pasado. Disquetes. Cuando 1.44 megabytes era suficiente, el disquete, ese cuadrado de plástico que alguna vez fue el estándar para guardar archivos. 1.44 megabytes de capacidad parecía suficiente en su momento. Pero con el tiempo, los archivos se hicieron más grandes y los disquetes se volvieron inútiles. Primero fueron reemplazados por los CDs, luego por las memorias USB y, finalmente, por el almacenamiento en la nube. Pero, aunque ya nadie los usa, el icono del disquete sigue presente en los programas de hoy, como el símbolo de guardar. Es irónico, una tecnología extinta sigue viva en la interfaz de nuestras computadoras. Y así, poco a poco, los smartphones han ido absorbiendo todo lo que antes requería dispositivos separados. Hoy en día, un solo teléfono hace el trabajo de una cámara, un reloj, una radio, un GPS, una agenda y hasta una linterna. La comodidad es innegable, pero no podemos evitar mirar atrás con nostalgia. Cada uno de estos dispositivos tenía su propia personalidad, su propio encanto. Eran más que simples herramientas, eran compañeros de vida. Ahora todo es digital, inmediato y en la nube. ¿Es mejor? Quizás sí. ¿Es más práctico? Sin duda. Pero a veces, solo a veces, nos gustaría volver a esos días en los que cada gadget tenía su propio propósito y su propio lugar en nuestra historia. Si hay algo que los smartphones hicieron muy bien, además de facilitarnos la vida, fue absorberlo todo. No dejaron títere con cabeza. Música, cine, fotografía, comunicación. Y sí, también los videojuegos. Hoy podemos jugar en el teléfono con gráficos que hace unos años eran impensables, pero en el camino perdimos algo, la magia de las consolas portátiles. Consolas portátiles, de la PSP al olvido. Hubo un tiempo en que si querías jugar fuera de casa, necesitabas una consola portátil. Y no cualquier consola, sino una con su propio catálogo de juegos, su batería y sus cartuchos o discos. La Game Boy nos dio Pokémon y Tetris. La PSP nos hizo soñar con gráficos de consola en la palma de la mano. Y la Nintendo DS nos demostró que jugar con una pantalla táctil podía ser revolucionario. Cada una tenía su propio encanto.
Llevábamos nuestras consolas a todas partes. En el bus, en la escuela, de viaje. Sacarlas del bolsillo era como entrar a otro mundo. Pero entonces llegaron los smartphones y nos vendieron la idea de que podíamos jugar en cualquier lado sin necesidad de un dispositivo extra. Juegos casuales, títulos gratuitos y controles táctiles terminaron por convencer a muchos de que no hacía falta cargar con otra consola. Hoy, las consolas portátiles tradicionales están en peligro de extinción. La PSP murió, la PS Vita pasó sin pena ni gloria, y aunque la Nintendo Switch sigue resistiendo, su existencia es una rara excepción en un mundo donde el gaming se ha convertido en una app más del teléfono. Los GPS dedicados. Cuando Google Maps no era la norma, hubo una época en la que si querías llegar a un destino desconocido, tenías 3 opciones: un mapa de papel, un GPS dedicado o preguntar a los transeúntes. Cuando los GPS aparecieron, parecían la gran revolución. Marcas como Garmin y TomTom se convirtieron en sinónimo de navegación. Instalar un GPS en el tablero del auto era casi obligatorio para los conductores frecuentes. Pero claro, los smartphones llegaron con GPS integrado y, lo más importante, con Internet. De repente, los mapas se actualizaban en tiempo real, te daban información del tráfico y hasta sugerencias de restaurantes cercanos. Así, los GPS dedicados fueron desapareciendo, quedando relegados a usos muy específicos. Las calculadoras científicas, el dolor y la gloria de las matemáticas. Si fuiste estudiante en los 80, 90 o 2000, seguramente tuviste una calculadora científica. Algunas eran tan avanzadas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Texas Instruments, Casio, HP. Sus teclados llenos de funciones eran el terror de los exámenes de matemáticas. El problema es que las calculadoras no eran baratas y muchas veces se nos olvidaban en casa el día del examen. Con los smartphones eso cambió. Ahora, una app gratuita puede hacer cálculos complejos, graficar ecuaciones y hasta resolver problemas con inteligencia artificial. ¿Para qué comprar una calculadora dedicada si puedes tenerlo todo en el teléfono? Los relojes despertadores digitales. La batalla contra la pereza. En los 80 y 90, tener un reloj despertador en la mesa de noche era obligatorio. Esos aparatos tenían números enormes, una luz roja o verde que iluminaba la habitación y un sonido que, si no te despertaba, probablemente te hacía saltar del susto. Algunos incluso tenían radio incorporada para que despertaras con música en lugar de un pitido infernal. Pero claro, llegó el smartphone y se convirtió en nuestro despertador definitivo. Ahora podemos elegir sonidos más agradables, programar múltiples alarmas y hasta hacer que el teléfono nos despierte con una canción específica. El problema es que también tenemos la opción de aplazar la alarma con solo deslizar el dedo. Y eso ha hecho que muchos perfeccionemos el arte de quedarnos dormidos 5 minutitos más. Conclusión, el smartphone lo cambió todo. Lo curioso de toda esta evolución es que no es que estas tecnologías fueran malas, sino que los smartphones nos ofrecieron una solución más simple y conveniente. Pero en el camino perdimos algo, la emoción de descubrir un nuevo gadget, de aprender a usarlo, de sentir que cada dispositivo tenía su propia personalidad. Hoy todo es un software, una app, un servicio en la nube. Y aunque es más práctico, también nos deja con esa sensación de que algo se ha ido para siempre. Como cuando encontrabas un cartucho de Game Boy olvidado en un cajón, como cuando rebobinabas una cinta de VHS o como cuando conectabas tu iPod para sincronizar tu playlist perfecta. Los smartphones nos hicieron la vida más fácil, sí, pero también nos quitaron un pedacito de historia. Y por eso, de vez en cuando, nos da por mirar atrás y recordar aquellos tiempos en los que cada tecnología tenía su momento y su magia.